Qué gusto para Leandro Gasco por AM 830 kHz, Radio del Pueblo para toda la Argentina, y en la transmisión internacional saludar, reconocer y entrevistar al escritor, poeta, periodista, dramaturgo, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio, sede Miami, multifacético Luis de la Paz. Buen mediodía en Miami, buena tarde en Argentina. Qué grato tenerte, amigo Luis de la Paz. El placer es mío poder participar en tu programa, Leandro. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, mucho para decir de Luis de la Paz, a quien yo conocí personalmente en 2019, gracias a ese talentoso escritor y gran ser humano, corazón y bondad ilimitadas, José Antonio Albertini, y por eso quiero, Luis, en el comienzo, unas palabras tuyas, justamente para darme una definición, un concepto del amigo José Antonio Albertini, porque yo también tengo que unirlo al inolvidable Ángel Cuadra, a quien también conocí gracias a Albertini, y hoy, digamos, si unimos la presente, el compromiso, labor, trayectoria y demás de José Antonio Albertini, tu trascendente labor presidiendo el PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio, más lo hecho enorme por Ángel Cuadra, bueno, hay pilar de la literatura y de la libertad en estos 26 años del PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio que tú presides. Así que dime algo de José Antonio, del PEN Club y de tu labor que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa. Luis. Sí, el PEN Club es una organización de grandes seres humanos, hombres que se han dedicado su vida a la literatura. Entre ellos está su fundador, Ángel Cuadra, un hombre que dedicó toda su vida hasta su muerte, ocurrida en el 2021, a luchar por la libertad de Cuba en todos los aspectos y fundamentalmente a través de la literatura, que él era un gran poeta. Albertini que también fue un presidente del PEN Club, es un gran ser humano, un hombre de una gran sensibilidad, de un gran concepto de la amistad, algo que hoy en día escasea. Él sabe lo que es la amistad y sabe lo que es compartir y sabe sobre todo valorar a las personas que le rodean. Yo me encuentro entre ese grupo de sus amigos y para mí es un gran honor tener a Albertini cerca de mí, tanto como escritor, como amigo, como asesor, como colaborador, incluso como ese tipo de persona con la que ante una duda se le puede acercar y su opinión y su reflexión siempre será sabia. Ahora, Luis, el año pasado se editó un libro, me comentaba José Antonio Albertini, mandamos saludos a Gabriela también, Patria y Cultura, 25 años en ese momento del PEN, también se menciona la poetisa Sara Martínez. Dime algo sobre esa publicación concretamente. Bueno, durante el año 21 que se conmemoró el centenario del PEN Internacional, de la Fundación del PEN Internacional, nuestro centro se propuso hacer 3 libros que de alguna manera reflejaran ese centenario. Acuérdate que PEN son las iniciales de poetas, ensayistas y narradores. Y nosotros nos propusimos hacer a lo largo de ese año 3 libros que lo logramos. Uno era Poetas Cubanas del Exilio, que era dedicado, enfocado en las mujeres, era dirigido a las mujeres. Después se hizo un segundo libro que fue Poetas y Narradores, y otro tercero que era Ensayistas y Periodistas. Esos 3 libros que se hicieron por el centenario de PEN tuvieron una gran acogida y fue muy importante porque le estábamos dando cabida a todos los miembros de nuestra organización o a casi todos los miembros de nuestra organización, hasta que al final, ya en el año 22, que conmemorábamos nuestro 25 aniversario, nos propusimos hacer un nuevo libro, otro título,
y ahí es donde surge Patria y Cultura, 25 años del PEN, que coordinó de una manera brillante nuestra querida Sara Martínez Castro, que dentro de nuestro centro PEN, aparte de escritora y colaboradora, es también la directora o la encargada del Comité de Mujeres del PEN. Es un libro que tiene cierta peculiaridad, pues incluye las voces de una serie, no es todo, una serie, una selección de los miembros que han sido miembros de nuestra organización y que o dejaron de serlo porque murieron, otros porque se establecieron en otros sitios y se fueron apartando, y los miembros activos. O sea, la idea era darle una imagen, tratar de retratar los 25 años de PEN a través de las voces de quienes han estado en nuestra organización. El libro, para concluir esta idea, Sara Martínez Castro lo dividió en 3 grupos, que era ensayos, donde aparecen varios brillantes ensayistas que han sido parte de nuestra organización, poesía con una variedad de temas y de voces poéticas, artículos, algunos de nuestros miembros han sido periodistas, han ejercido periodismo, y que se recogen algunos artículos de ellos, y al final una última sección que es de relatos, con una decena de nuestros narradores publicando cuentos, algunos tipos de narración. Eso es lo que es Patria y Cultura, donde hemos tratado de dejar una huella de lo que ha sido los primeros 25 años del Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio. Muy bien, amigos, les recomiendo la página, en realidad el canal de YouTube Leandro Gasco Periodista, y especialmente ahora nos pueden escuchar en la transmisión internacional, aplicación, sitio www.radiodelpueblo.com.ar, y en toda la Argentina sintonizando la banda de 830 kHz, amplitud modulada Radio del Pueblo. Estamos dialogando con Luis de la Paz, que nació un 13 de agosto de 1956 en La Habana, Cuba. Obtuvo el premio de ensayo Museo Cubano, premio Lidia Cabrera de Periodismo Cultural y Accessit, premio Luis Santamarina Ciesa, España. Mucho para destacar, realmente, destacando que, como yo decía, nació en Cuba, pero durante los sucesos de la Embajada de Perú, posteriormente con el éxodo de Mariel, 1980, bueno, llega a Estados Unidos, concretamente a Miami. Destacamos, por supuesto, también sus escritos durante años en el Nuevo Herald, actualmente en Diario de las Américas. Luis de la Paz es miembro del Consejo de Editores de la revista Mariel en su historial, director de El Ateje, vamos a estar hablando de esto también, y por supuesto presenta los viernes de tertulia, que el pasado 20 de octubre fue merecedor por parte de Alba Inc. de la medalla Osvaldo Farrés en el reconocimiento que se le realizó a nuestro amigo Pedrito Román. Allí estuvo también Ernesto de Otero, una magnífica lectura, gran interpretación de la obra dramatizada Las raíces del odio de Pedro Román. Allí estuvieron Marisol Correa, Gilberto Reyes, Lester Martínez. Cuéntame, a ver, qué gusto verte en esa ocasión, darnos un abrazo, compartir. ¿Cómo viviste ese momento, ese tiempo especial? Porque más allá de lo cultural, que ya es habitual en todas tus tertulias, este fue un momento, particular por el reconocimiento, por la emoción, por la cercanía, más con alguien tan querido por nosotros como Pedro Román. Sí, en realidad fue un viernes de tertulia bastante diferente. Usualmente yo empleo mi tiempo de esa jornada cultural que realizo todos los meses en el Miami Hispanic Cultural Center, Centro Cultural Hispano de Miami, y fue diferente porque yo normalmente tengo un invitado o 2 o 3 invitados para conversar con ellos sobre su trayectoria y su obra, sobre
o para presentar un libro, pero en este caso el propósito era inicialmente hacer una lectura dramatizada de una obra de Pedro Román, Las raíces del odio, como bien tú mencionas, que fue una obra extraordinariamente intensa y que tuvo una gran acogida entre el público. Pero la presentación se transformó de una manera espontánea en mucho más, porque de repente Pedro Román me entregó a mí, a otras personas que estábamos allí, la medalla Osvaldo Farrés. Osvaldo Farrés es un músico cubano maravilloso, una gran importancia dentro de la música cubana de los años 40 y 50, y esa medalla la recibí con gran emoción, satisfacción, no la esperaba, y entonces aquello le imprimió ese detalle, le imprimió otro aire, otro ritmo a la presentación. También del público aparecieron algunas personas que fueron a entregarle a Pedro Román reconocimiento por su trayectoria también, y aquello se convirtió en un encuentro mágico, donde todos a la vez nos estábamos recibiendo y homenajeando, y de pronto te veo a ti, Leandro, que llegaste allí y fuiste uno de los que le entregaste a Pedro Román un reconocimiento, y yo dije, por Dios, qué clase de viernes de tertulia. Este es un encuentro único, inesperado e histórico para mi tertulia. Sí, fue muy emotivo, realmente lo destaco. Agradezco a nuestro amigo Arturo Manuel del Monte también especialmente, y se veía en la cara de Pedrito Román la emoción, Además, quiero decirte, más allá del valor cultural de tus tertulias, que este reconocimiento una vez más llegó en un punto justo y por supuesto muy merecido para una trayectoria inmensa como la de Pedro Román. Mandamos un abrazo también a Ernesto de Otero. Quiero decir, Luis de la Paz ha publicado, libros de relatos: Un verano incesante, El otro lado, Tiempo vencido, Salir de casa, la recopilación de entrevistas Soltando sorbos de vida, en poesía de Espacios y sombras. Has compilado Reinaldo Arenas, Aunque anochezca, textos y documentos, Teatro cubano de Miami, Cuentistas del PEN, monólogo Feliz cumpleaños mamá 2010, El Laundry 2012, estrenados con éxito en el Festival Latinoamericano del Monólogo de Miami. Vamos a seguir con datos de tu trayectoria, que es muy importante y nutrida, pero quiero que me cuentes, Luis, porque vas a estar el sábado 18 de noviembre con tu libro de cuentos Por las paredes. Va a haber una edición, la número 40 de la Feria del Libro de Miami, con una sesión Luis de la Paz junto a colegas Gretel Delgado, Carmen Duarte, Santiago Rodríguez, todos moderados por Alejandro Ríos. ¿Cómo te preparas para este sábado 18 en la Feria del Libro Miami, edición 40, y presentación además de tu libro de cuentos Por las paredes? La Feria del Libro es un evento anual que nos convoca a todos los miamenses. Para mí siempre es una gran satisfacción estar en la feria. Yo tengo también el honor, te lo puedo decir con esa palabra, honor, de haber asistido a todas las ferias del libro desde que comenzó en el año 1983. Todos los años voy, todos los años me entrego como participante, como escritor, como periodista, y siempre me vinculo de una forma u otra a la feria, que yo creo que es un gran evento que nos convoca y que nos une como grupo literario en una ciudad como Miami, donde hay escritores de tantas nacionalidades, escritores con tantas culturas diferentes. Sin embargo, hay ciertas cosas que nos unen. Una de ellas es la feria, que ahora está celebrando su 40 aniversario, y yo siempre, repito, y lo digo con gran satisfacción, siempre he estado en la feria como público y algunas veces como invitado. En esta ocasión, además de público, estoy invitado. Ya yo he estado en otras ocasiones con otros de mis libros, y en esta ocasión estaré presentando un libro de cuentos que publiqué
a principios de este mismo año, que se llama Por las Paredes, se titula Por las Paredes. Es un libro de cuentos con narraciones que abarcan diferentes etapas de mi realidad. Mi realidad es una realidad muy especial, muy de exiliado, pues viví en Cuba 23 años, salgo al exilio con esa edad, con 23 años, y conozco y me enfrento a la libertad. A partir de ese momento mi vida cambia, se integra a un mundo que me es ajeno y a su vez se va integrando a mi vida, y yo lo voy asimilando, lo voy conociendo, y mi mundo es de la libertad, el mundo de la creación, en una sociedad donde el idioma es el inglés, aunque toda mi vida la desarrollo en español. Por lo tanto, el Estados Unidos, el inmigrante en Estados Unidos, el exiliado, tiene una vida un poco difícil de proyectarse, pero funciona. En este caso estaré en la feria presentando, son 12 o 13 cuentos que tiene el libro, donde enfoco de diferentes ángulos aspectos de mi vida en Miami, algunos recuerdos de mi estancia en Cuba, otro que tiene que ver con otros viajes y cosas realizadas dentro de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. De manera que es un poco un libro de vida. Y estaré en la feria acompañado de Gretel Delgado, que es una escritora cubana. Bueno, en realidad todos son cubanos los que van a estar en la sesión en la que yo voy a estar. Gretel Delgado, que ha publicado una novela extraordinaria que se llama No me hablen de Cuba, que el título es muy sugerente y la novela está impecablemente escrita. Carmen Duarte, que es una escritora que tiene una sólida obra y que también ha estado en varias ocasiones en la Feria del Libro, y Chago, Santiago Rodríguez, Chago, todo el mundo lo conoce como Chago, que es un escritor que tiene un gran sentido del humor, y su obra siempre la hace girar alrededor del cine, ese cine maravilloso que se hizo en los años 50, donde predominaban las películas del cine argentino, del cine mexicano, y ese tipo de mundo cinematográfico es el que recrea en sus obras. Y con ello estaré y espero que sea una sesión muy, muy bonita y maravillosa. Ahora, Luis, qué interesante todo lo que comentas del cine de oro argentino, sobre todo en los 40, en los 50, sin lugar a dudas estuvo a un primer nivel, incluso superando al mismo de Hollywood. Eso no porque lo diga yo, sino que así fue. Quienes están en el tema y son especialistas lo señalan de esa manera, de esa forma. Ahora, vi que escribiste por ahí en las redes que me gustó. Vos sabés que yo vengo haciendo entrevistas hace mucho tiempo. En una oportunidad entrevisté al gran compositor universal Pablo Herrero, autor de ese tema inolvidable, libre, que popularizara Nino Bravo, y él me dice que yo siempre soy un defensor a través de las entrevistas del idioma español, que por cierto es muy rico, y yo sé que escribiste algo sobre el tema de la Feria del Libro de Miami, que si bien Estados Unidos es un país obviamente en el que se habla inglés, de repente tenemos que hacer como un poquito de lobby para que también los escritores en español tengan su lugar y nuestro idioma tenga su lugar también, porque es muy rico y porque hay muchos talentos, sin decir, no es que esté mal que los autores en inglés tengan lo suyo, pero bueno, que haya también en la balanza, en el peso, también, claro, algo importante, ¿no? De escritores hispanoparlantes, y tú desde la Teje también me lo puedes reforzar, ¿no? Bueno, tú conoces muy bien Miami, has estado en varias ocasiones acá, y Miami es una ciudad que dentro del marco de los hispanos, o sea, de hispanos parlantes, ¿no? En Estados Unidos es una ciudad muy particular. Yo he estado en Nueva York, yo he estado en Los Ángeles, he estado en varias ciudades importantes y de gran población hispana, sobre todo en las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos, en Nuevo México, en Arizona. Pero Miami tiene una particularidad única. Uno puede moverse desde Cayo Hueso, desde Key West, casi hasta Orlando, y puede, que está en el centro de la Florida,
y puede encontrar en todo momento a alguien que habla español. Puede hablar en español sin temor a que la persona que está delante de ti te vaya a decir yo no entiendo español. A mí me ha sorprendido mucho y siempre me ha parecido una gran acierto la fuerza que tiene el español dentro de los Estados Unidos y en particular en Miami. Miami, como todos sabemos, es una ciudad pequeña en comparación con lo que todos denominamos Miami, que es un territorio enorme. O sea, todo el sur de la Florida es un territorio enorme que todos conocemos o denominamos Miami, pero son varias ciudades, varias comunidades. Y el lenguaje español se habla en cualquier lado. No ocurre así en Los Ángeles, no ocurre así en Nueva York. Ocurre solamente este fenómeno tan sorprendente. No sé si es bueno o malo. Creo que es bueno, pero es bueno. Ocurre en Miami. Bueno, Luis, hay que rescatar lo mejor de nuestro idioma y lo mejor de nuestra gente, que hay mucho talento y mucho para considerar. Ahora, yo recién comentaba lo del sábado 18 de noviembre, lo de la Feria del Libro y la presentación de tu libro también, pero en realidad, porque acá tenemos que, resaltar que son intensas jornadas de elevación cultural con tu nombre, al frente, por supuesto, porque el viernes, un día antes, el viernes 17 de noviembre, a las 8 p.m., como es habitual, llega una nueva edición de tus Viernes de Tertulia. En esta ocasión, el viernes 17 de noviembre, 8 p.m., se va a recordar a la escritora Elena Tamargo. Van a participar escritores como Manny López, Elvira de las Casas, Félix Luis Viera y Efraín Riverón. Dime, a ver. Bueno, Viernes de Tertulia se realiza siempre el tercer viernes de cada mes. Y siempre ocurre así también. En noviembre coincide con la Feria del Libro. Pero es un evento que es paralelo a la feria, que tampoco es intencionalmente buscando ser paralelo a la feria, sino que la fecha que le corresponde es esa. Y tendremos un homenaje a una escritora que fue un ser maravilloso, encantador, una de esas personas que todo el mundo quiere. No importa qué tiempo tú lleves conociéndola o qué relación mayor o menor has tenido con ella, Elena Tamargo era un ser maravilloso, encantador, que se daba a querer. Y siempre, cada vez que se acerca a la Feria del Libro, yo me acuerdo de ella particularmente en las fechas de la feria, pues Elena murió el mismo día que le tocaba presentarse en una Feria del Libro de Miami. Ella estaba muy enferma, estaba de muerte y estaba invitada ese año a la Feria del Libro y el día mismo que le tocaba presentarse murió. Entonces no se canceló su sesión. Lo que ocurrió fue que varias personas, varios amigos, admiradores, personas que estaban cercanos a ella, nos reunimos en el aula donde le tocaba presentarse a ella y empezamos a conversar sobre Elena Tamargo. Años han pasado y siempre, repito, cada vez que se aproxima la feria, asocio noviembre con la feria y con Elena Tamargo. Y este año quise hacerle una celebración y no sea para hablar de su muerte, sino para hablar de su obra, que ha perdurado, para hablar de su vida, para hablar de ese cariño que toda persona que la conocía siempre despertaba. Y voy a tener a personas que estuvieron muy cercanas con ella. Pues Elvira de las Casas, que es una escritora extraordinaria, una gran narradora, estudió con ella alemán en la Universidad de La Habana. Por lo tanto, se conocen desde la adolescencia, cuando eran jóvenes y estaban estudiando alemán. A Félix Luis Viera, que es un escritor también muy importante, con una obra muy sólida, que vivió muchos años en México, y donde Elena también vivió muchos años hasta que su esposo murió allí en esa ciudad, el escritor Osvaldo Navarro. De manera tal de que Félix Luis Viera nos va a hablar, o probablemente nos enfoque
esa relación que tuvo con Elena y su esposo Osvaldo Navarro durante su estancia en México. Entonces tenemos la estancia de Cuba con Elvira de las Casas, México con Félix Luis Viera. Vamos a tener a Manny López, que es una persona que estuvo muy cercana hasta los últimos días de Elena Tamargo. Manny es un escritor que vino muy joven a este país, con 8 o 9 años, vino de Cuba y su formación es enteramente en esta sociedad y debe parte de su obra, ese impulso creativo, se lo debe a Elena Tamargo, que lo aupó y lo motivó a que escribiera y a que publicara sus libros. De manera tal, y a Enrique Riverón, a Efraín Riverón. Efraín Riverón es un poeta, es un repentista, él es un poeta que de décima, un decimista extraordinario, y que también estuvo cerca de Elena, y con él fue el primero que yo hablé, que yo le comenté, tengo que hacer algo por Elena, y este año lo voy a hacer. Y me dijo, Luis, yo quiero estar ahí si tú lo haces. Y él va a estar allí con nosotros. Qué bueno este reconocimiento a Elena Tamargo, que entregó su vida a la cultura. Y hablando de entregar la vida a la cultura y de personalidades encantadoras, yo tuve el honor de que nuestro gran amigo José Antonio Albertini me presentara a Rosa Leonor Witzmarsh, y el 18 de octubre, que se produjo su sensible pérdida, aunque claro, su legado trasciende el tiempo, ¿no? La gran intelectual Rosa Leonor Witzmarsh, tú la has recordado como se lo merece realmente. He visto tus escritos, miembro destacada del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, pero también del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, institución de la que yo también soy miembro, Pero bueno, vale la pena también en este tiempo de reconocer y de homenajear y de elevar nombres tan significativos para nuestra cultura hispana y universal, destacar, además del nombre de Elena Tamargo, el de Rosa Leonor Witzmarsh, ¿no? Sí, definitivamente Rosa Leonor es era una institución. Hablar de Rosa Leonor Witzmarsh o hablar con ella era enriquecerse culturalmente. Era una mujer de una gran cultura, pero una gran cultura universal. Era descendiente de uno de los patricios cubanos que lucharon por la independencia de Cuba, y eso la llenaba de orgullo, y constantemente su vida estuvo dedicada casi por entero a resaltar los valores de la República y de la nación cubana. Yo personalmente, que siempre lo digo con una gran satisfacción, que nací 2 años antes de que el castrismo tomara el poder en Cuba, de manera tal de que mi formación, mi educación fue en Cuba bajo los dictámenes de la dictadura. Yo salgo de Cuba en el año 1980 durante el éxodo de Mariel, llego a Miami con una gran aversión hacia todo lo cubano, en el sentido que todo se politizaba y no quería hablar de Cuba. Era como una liberación, que yo necesitaba liberarme de ese nombre, de esa persecución y de ese acoso que se había padecido en la isla hasta que me pude ir. Y poco a poco, como 2 o 3 años después de estar ya encaminándome en esta gran nación, empiezo a escuchar a Rosa Leonor Witzmarsh en la radio, en un programa de radio con otro gran periodista cubano fallecido, y que era un hombre muy culto, que era Agustín Tamargo. Sí, claro. Y resulta que a través de lo que ella conversaba con Tamargo, ellos conversaban, yo comencé a conocer una Cuba que yo no conocía, una serie de valores y de referencias al pasado republicano que para mí eran completamente ajenos, y que gracias a ello yo comencé a conectar con esa parte de la historia de Cuba, y comencé a amar profundamente a mi país, mi nación y mi cultura. Y eso yo se lo debo en gran medida a Rosa Leonor Witzmarsh, y yo se lo decía cada vez que la veía, y le decía, doctora, yo amo a Cuba como usted no puede imaginarse, gracias a usted.
A ver, Luis, quiero también significar, porque yo veía una imagen, 20º Festival del Monólogo Latinoamericano de Miami 2022, hubo una conferencia allí en Habana Fama, teatro a una voz, teatro cubano fuera de Cuba, teatro a una voz, teatro cubano fuera de Cuba. Pero si hablamos de este festival tan importante, de la conexión tuya también con los monólogos, de la cercanía con el público y demás, además de este evento característico de la conferencia Teatro a una voz, Habana Fama, también yo quiero resaltar que si hablamos de el monólogo El Adicto, que se presentó a través de un personaje, Fernando, esto fue hace poco, el pasado 30 de septiembre, interpretado por Cristian Ocón, con la dirección de Marcia Arencibia Henderson, justamente en el lugar donde tú también desarrollas los viernes de tertulia. Y yo leí, justamente muchas de estas cuestiones, no solo en tus redes sociales, sino también a la hora en que uno quiere adentrarse en cualquier cuestión cultural, va al Diario de las Américas, que si bien está en papel, en cualquier parte del mundo uno puede ingresar a diariodelasaméricas.com y allí nomás en la cuestión, en la sección cultura del diariodelasaméricas.com, está lo que presenta la escena de Miami esta semana, y cuando digo esta semana, digo cada semana. Ahí está tu pluma. Sí, bueno, es que yo a veces quiero ser demasiado abarcador, pero tengo, Leandro, sin que nadie me lo haya pedido, yo he asumido una suerte de compromiso por la cultura cubana. Los cubanos vivimos exiliados y somos ninguneados en nuestro país. Nosotros no existimos. Yo personalmente, que tengo una obra bastante notable, no aparezco ni siquiera en el diccionario de literatura cubana. No existo como escritor en Cuba. Jamás se me ha publicado nada en mi país. Por lo tanto, toda mi obra y todo lo que he tenido que hacer lo he desarrollado en el exilio, en un país donde el idioma no es el en el cual yo me desarrollo, y he asumido ese papel de luchador por promover una cultura, en este caso la cultura cubana y la cultura en general de los hispanos en Miami. En el caso del Habana Fama, donde el año pasado presenté un libro, es un libro que se titula Alrededor del Teatro en Miami. Es una recopilación de los artículos y ensayos y textos en general que yo escribí sobre el teatro que se desarrolla en Miami. Ahí sí cubre todas las nacionalidades, todas las compañías teatrales, independientemente de su origen, y todo lo que yo escribí, o casi todo lo que escribí sobre el teatro, lo reuní en ese libro. Por eso lo titulé Alrededor del Teatro en Miami, y lo presenté durante el Festival del Monólogo que se hace anualmente en Habana Fama. Tuvo una gran acogida, y el libro recoge un poco la vida cultural teatral enfocada en el teatro en Miami desde el año 2016 o 2013, de 1996 hasta el 2013. Y eso es lo que he tratado de publicar y recoger un poco las salas que había, las salas que hay, los actores que participaban, otros que ya no están, en fin, traté de hacer una recopilación de teatro. A su vez, uno tiene su labor como creador también, y es que escribí un monólogo que se llama El Adicto, y que le gustó mucho a Marcia Arencibia, y me propuso hacerlo. Y ella, como directora, y también es actriz, pero como directora, se entusiasmó con el texto mío y se lo propuso a Cristian Ocón, que es un actor nicaragüense excelente, que tiene una gran trayectoria y presencia dentro de las tablas en Miami, y fue el actor que asumió el personaje de Fernando, que llevó a cabo en esas presentaciones que
que se hicieron. Ha tenido tanta acogida o tanto gusto que ahora el próximo mes de diciembre, no tengo exactamente la fecha, pero en diciembre lo van a retomar y lo van a hacer en una pequeña temporada de 2 fines de semana. Qué interesante este dato, ¿no? ¿Cuánto han hecho desde el exilio digno en Miami culturalmente, ¿no? Y ahí, si querés, volvemos a Pedrito Román, al monumento que está ahí junto al Miami-Dade County Auditorium, a Lecuona, bueno, al parque del exilio que está en Hialeah, tantas cuestiones, tanta entrega, ¿no? Por eso, qué bueno que rescates toda esta labor cultural en el libro y que esto trascienda, porque si algo tienen de bueno los libros, las obras escritas, culturales, literarias, es trascender el tiempo como testimonio, ¿no? Y hablando de trascender el tiempo, dos cuestiones, Luis de la Paz. Sé que tus obras se pueden también adquirir a través de Amazon. Esto quiero que me lo cuentes porque yo por ahí vi Del lado de la memoria 2018, Al pie de las montañas, Memoria del Fuerte 2021, La familia se reúne 2022. Se puede, es fácil porque uno pone Luis de la Paz en Amazon en cualquier lugar del mundo y tiene acceso a tus obras. Además, también quiero citar que con Editorial El Ateje tienes no solo desde lo personal, sino ya casi como algo de hermandad, el apoyo constante a todos tus colegas, ¿no? Y que esas obras puedan ir por un buen conducto, por un buen camino, que se puedan editar. Así que eso también merece la felicitación. Quiero añadir al comentario anterior, sí, que no solo yo es el que ha estado haciendo algo por la cultura cubana, son muchos los que cada uno, poniendo su granito de arena, han contribuido a consolidar, a crear y a promover la cultura cubana dentro de los Estados Unidos. Y es una cultura cubana que cuando la situación en Cuba cambie y esa nación regrese al redil democrático y se convierta en un país libre, nuestro aporte a la cultura cubana, tanto durante estos 66 años que lleva el castrismo en el poder, una obra que se integrará de una manera segura al canon de la literatura cubana. La literatura cubana no es solo la que se escribe en Cuba, sino la que los cubanos fuera de la isla han desarrollado a lo largo de toda su historia. No olvidemos que la obra simbólica de la literatura cubana, la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, la escribió Villaverde estando exiliado en época de la colonia española, estando exiliado en España, en Estados Unidos. De manera tal de que lo que se toma como obra fundamental de la literatura cubana fue escrita en Nueva York por un cubano exiliado. Y nuestra literatura, nuestra música, nuestras artes plásticas, nuestro teatro, todo se integrará oportunamente al canon de la literatura cubana. Mi obra en particular, déjame añadir a tu pregunta actual, se puede encontrar en Amazon. Es variada, varios temas, y las últimas cosas que he publicado están, por las paredes, al pie de las montañas, que es mi memoria, cuando llegué a este país y me enviaron desde Cayo Hueso, donde había arribado, a un campamento para refugiados en el estado de Pensilvania. Trato de recoger esa vida de alguien que acaba de salir de Cuba sin tener una experiencia jamás fuera de su territorio insular y llegar a un país donde, estando aún encerrado en un campamento para refugiados del cual no se podía salir, ya se respiraba, ya se comenzaba a respirar la libertad. Y también he publicado recientemente una novela que se llama La familia se reúne. Es una novela personal, íntima, donde trato de rescatar un poco el mundo de mi infancia, estando en Cuba, siendo yo un niño. Y esos libros me han llenado últimamente de satisfacción y alegría, y es lo que he estado publicando. También, como mencionas, parte en época de la pandemia, ante el inmovilismo y la falta de opciones,
que la pandemia china nos provocó, abrí una editorial que se llama El Ateje. El Ateje, valga la observación, fue originalmente una revista literaria que yo tuve entre el 2001 y el 2008, y era una revista literaria en internet, que yo la tuve durante esos 7 años, y publiqué varios números y publiqué a muchos autores de diferentes partes. Tras el receso de muchos años, se me ocurrió retomarla como editorial, y en el 2020 abrí la editorial, y en estos 2 años y tanto que tengo la editorial en funcionamiento, publicado alrededor de 30 títulos. Qué bueno, Luis, y vos sabés, te escuchaba muy atentamente, y es cierto, ¿no? Es una gran labor cultural la del exilio, y que, por supuesto, cuando Cuba sea libre, eso tiene que estar asentado y tiene que cambiar. También lo que están haciendo, escribiendo verdades históricas que la tiranía comunista sigue implicada en querer reescribir la historia, tachar, borrar muchos acontecimientos de lo que ha sucedido, no tan mal para el pueblo. Por eso yo si me permite, sí, dime. Si me permite una observación, esa labor no solo es cultural, es una labor política, lo que tú mencionaste. Aquí hay un instituto que se llama el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, de mi amigo sí. Mira que es amigo tuyo, cuánta alegría. Sí. Y que lo dirige Pedro Corso. Sí. Y ese instituto se ha encargado durante años de recopilar testimonios grabados en video, y ha hecho películas donde se trata de recoger la historia y el testimonio personal de las víctimas del castrismo, con el mismo propósito de que en su momento se reintegre y sirva para la reconstrucción histórica de Cuba. Luis, hay libros, documentales, conferencias, una labor muy intensa de el gran Pedro Corso, y también del director, nuestro amigo José Antonio Albertini, al que volvemos, que está en la dirección también del Instituto de la Memoria contra el Totalitarismo. Así que te felicito por ese dato, muy bien, es acertado, y hay que elevarlo tanto a Pedro Corso como a Albertini, y bueno, y a todos quienes están en el instituto, porque es magnífica la labor. Y bueno, viste que no hay que hacer, o sea, esto hay que elevarlo, porque cualquier alianza o de cualquier partido político que haga alianza con comunismo o socialismo va por mal camino. Por eso son tan importantes las instituciones que lo ponen todo para que la verdad histórica trascienda, y culturalmente, como lo haces tú también. Nos quedan pocos minutos ya, pero yo quisiera, estimado Luis de la Paz, multifacético, un mensaje tuyo, un saludo especial para los oyentes que ahora te están escuchando en Contacto por AM 830 kHz en Radio del Pueblo, para la Argentina y en otros países también a través de la transmisión internacional. Bueno, lo primero es la gratitud, que están dedicando su tiempo a escucharme, y que espero que lo que le he narrado sobre mi trayectoria le haya sido del interés. Yo creo que lo más importante es llegar y emitir las opiniones, y reflejar lo que ha sido la vida de los exiliados cubanos. Nosotros hemos sido víctimas del comunismo. El comunismo es una aberración. En la actualidad se habla con mucha ligereza. Exacto. Se habla con mucha ligereza, y se nombra y se asocia el socialismo y el comunismo con el progreso. Eso es completamente antagónico. Jamás el comunismo ha conducido al progreso de ninguna nación. Y eso hipocresía e involuciones en concreto, ¿no? Desde luego, para tus escuchas en Argentina, para que nos estén escuchando en todas partes del mundo, mi único llamado es a utilizar la inteligencia, a reflexionar y pensar que un gobierno como el de Cuba en particular, que lleva 65 años en el poder, no es una democracia. La democracia la caracteriza la separación de poderes, las elecciones
periódicas para cambio de gobernantes y figuras públicas. Cuando eso se concentra en un solo grupo de poder y permanece durante 60 y tantos años, eso es señal de que no hay progreso, no hay cambio. Y hoy en día, ni Cuba es uno de los países más pobres de este hemisferio, gracias única y exclusivamente al comunismo. Ahí está, el Partido Comunista, Luis, desgobernando, mejor dicho, esa tiranía, porque hay falta de libertad, presos políticos, muerte, miseria, lo peor del mundo, en ese desgobierno desde hace 65 años, ¿no? Ya la reflexión es que nos despertemos todos, por favor, además como una advertencia, ¿no? Para cosas que se puedan venir en otros estados que hacen alianza con estos gobiernos comunistas tiranos. Bueno, yo te agradezco mucho, coincidimos plenamente y te felicito una vez más por la labor desde el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, por tu trayectoria cultural que es enorme, periodística también, y por la apuesta personal, ¿no? Porque uno se entrega con todo a esto, los que comunicamos, los que procuramos elevar en cultura, estamos entregados a esto. Acá no hay una cuestión de economía, hay una cuestión de corazón, de pasión y de vida entregada, como es tu caso, Luis de la Paz. Muchas gracias, Leandro, por tu invitación, y ha sido un gran placer poder llegar a tu audiencia, y espero que mis palabras, y sobre todo las tuyas, tan sabias y tan precisas, contribuyan a que seamos todos en sentido general mejor. Así será, y te volveremos a convocar. Los micrófonos de esta emisora y de este programa abiertos para ti siempre. Ya nos volveremos a encontrar seguramente en Miami, nos daremos otro abrazo, pero bueno, el agradecimiento, querido Luis de la Paz, abrazo enorme, seguimos en contacto. Muchas gracias, amigo. Gracias. Muy bien. Bueno, yo... Gracias, Alejandro. Bueno. No, gracias a ti, Luis. Abrazo grande nuevamente y a seguir adelante con tu obra, con tu labor. Lo mejor del mundo. Estamos en contacto, gracias. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a Sebastián Subirana en la operación técnica y la puesta en el aire. Leandro Gasco le va a mandar un abrazo grande. Los invita a sintonizarnos por AM 830 kHz, Radio del Pueblo, el próximo domingo de 14 a 15. No olviden suscribirse a Leandro Gasco, periodista en YouTube. Leandro, mi nombre, Gasco el apellido, Gasco. Leandro Gasco, periodista en YouTube. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas Argentina en estos micrófonos de Radio del Pueblo AM 830. Veremos qué pasa el domingo que viene. Bueno, no sé. Argentina difícil, complicada. Los quiero, un abrazo grande. Seguimos en contacto como siempre, como dice Alberto Plaza, pa'lante.